doctor con él. Ándale, sí. Así es. La traición. Unos pedillos se puso a grabar el Foro Internacional de Medicina Crítica. Dice el algoritmo. Desde acá, que no todo llega. Pues le faltaba la visión. Por plagio. Grabó autor internacional por censurar. Bueno, ok, vamos a volver a donde nos quedamos en la clase de ayer. Ya nos faltaban dos medidas de definir lo que eran dos parámetros a definir, que eran la driving pressure o presión drive o presión motriz o presión de distensibilidad. No. Yo creo que ponla allá, ¿no? Te la vas a echar, güey, y eso. Ese comentario pasa. Se caen las dos, ¿no? Te compro a la... Ahí está, sí, más seguro, ¿no? Bueno, entonces, Pero es que entonces puedes compartir la pantalla ¿cómo? sin cable. ¿Sin cable? No, pues a lo mejor sí, pero no sé cómo. Y de aquí que llevamos tú, no voy a aprovechar mi tiempo. Pero ya la siguiente sí, a lo mejor ya sin cable lo hacemos. Continuamos. Bueno, continuamos. En cuanto, para entender la presión motriz o la driving pressure, hay que entender el concepto de la lesión pulmonar inducida por ventilador. No me voy a meter mucho en ese tema porque pues, es un tema aparte. Entonces nada más rápidamente dar ese contexto. Empezó a crearse ese concepto en 1973, cuando varios reportes de pacientes con SIDA se vio que tenían que colocarles tubos pleurales, ya fuera porque te hacían neumotórax o porque hacían incluso hemotórax. Y esto era por las presiones tan grandes que se alcanzaban adentro de los pulmones que causaban ruptura del parénquima. Entonces se empezó a hablar acerca de la lesión por barotrauma. Ya para 1988, un grupo de investigación de Dreyfus hizo estudios en Cuyix, en los cuales los separó en grupos grupos murinos. Los separó en grupos en los que eran de volúmenes altos y presiones altas, volúmenes bajos y presiones bajas, volúmenes altos y presiones bajas, y vio las combinaciones y se dieron cuenta que a pesar de, aunque las presiones altas causaban inicio a la cascada inflamatoria y que hubiera daño pulmonar, el factor que mayor daño causaba era el volumen. Un volumen alto provocaba un mayor daño pulmonar, y se crea entonces el concepto del volutrauma. Ya para 1997, en otro estudio experimental, de un grupo canadiense se da cuenta que la lesión biológica inflamatoria también se puede dar por el cizallamiento. ¿Se acuerdan de la curva flujo-presión que les había enseñado anteriormente y donde estaban los puntos de inflexión de la misma y que te quedabas muy por debajo? Había una zona donde los alvéolos tienden a cerrarse, a estar colapsados. Y por ejemplo era lo que pasaban en algunos pacientes, ¿no? Cuando tenías un pulmón enfermo, tu volumen tidal iba a bajar en la curva se iba a desplazar hacia la derecha, tu volumen tidal iba a bajar ibas a estar trabajando en esa curva, por debajo de ese punto de inflexión en la curva. Entonces acuérdense que iban a haber abertura y se iban a estar abriendo y sellando esos alvéolos. Y eso iba, y ya desde 1997 pues se dieron cuenta que esa acción, ese sellamiento y la reapertura cíclica de un pulmón colapsado causaba un daño biológico que se le llamó atelectrauma o biotrauma. Y ya a raíz de esos experimentos se viene una serie de eventos que culminarían hasta el 2016 con el estudio de Amato, que eso es lo que vamos a ir a ver. También otra cosa, también en el 97 se dieron cuenta que los pacientes, bueno, no eran pacientes, los modelos en los que estuvieron ventilando, les iba mejor. Compararon el PIP contra los pacientes, contra los animalitos a los que no les pusieron PIP, y vieron que los que tenían PIP
tenían una mejor evolución. Entonces, esto crea el concepto del pulmón abierto y el uso del PIP precisamente para prevenir el atelectramo. Eso para que les mencioné, ¿no? También para qué funcionaba el PIP. Y era ahí, bueno, pues ahí vienen de estos estudios donde vienen esos conceptos. Ya en el 2000, en mayo 4 del 2000, se hace este estudio en el que se comparan, ahora sí, grupos de pacientes, unos que son ventilados de manera tradicional y otros que son ventilados ya de una manera más afín a lo que conocemos como medidas de protección pulmonar. Por ejemplo, en el grupo con el que tenía volúmenes tirales tradicionales, los volúmenes estaban alrededor de 12, la presión meseta buscaban que estuviera abajo de 50, y los compararon contra un grupo de pacientes en los que tenían los volúmenes tirales eran de 6, las presiones meseta de abajo de 30, y lo que vieron, acá está. Lo que vieron es que había una disminución significativa de la mortalidad en el grupo que tenía menores volúmenes tirales. Vieron que a los 28 días podían respirarse, aumentaba el número de pacientes que podía respirar sin asistencia. Días libres de ventilador también mejoraron. Los pacientes que desarrollaron falla multiorgánica también, días libres de falla multiorgánica también fueron más. Y luego dieron seguimiento a estos pacientes y se vio que los pacientes que tenían, que fueron ventilados con volúmenes tirales más bajos, eran los pacientes que tuvieron mejor, se dieron de alta hospitalaria más rápidamente y tuvieron una mejor sobrevida. Y esto llevó a que los fisiólogos empezaran a ver lo que les había platicado de la teoría viscoelástica. Entonces, y lo que se llama la ley de Hooke. En la ley de Hooke lo que mencionan es que la fuerza sobre un área o la presión ejercida sobre un área la presión ejercida sobre un área va a tener que ver con la distribución de esta fuerza. Pues básicamente no es lo mismo que distribuyes una fuerza en una sola área que la distribuyes entre varias, ¿no? O que distribuyes una fuerza entre un resorte que no distribuyes entre varios. Entonces, Gattignoni en el 2003 empieza a hacer estudios, pues trata de aplicarlo hacia la fisiología pulmonar. Y aquí y él dice, bueno, si el pulmón es una serie de resortes, entonces, ¿qué es lo que pasa en un pulmón enfermo? Bueno, en un pulmón enfermo vamos a tener resortes colapsados. Estos resortes colapsados nos van a provocar que esta presión que se está distribuyendo entre todos estos resortes nos va a llevar a que los resortes que están proximales a lo colapsado pues van a recibir una fuerza desproporcionalmente alta. Y eso pues, nos va a condicionar un traumatismo, ¿no? un daño de las fibras. Y de ahí vienen los conceptos que platicamos anteriormente, los del estrés y los del strain. Que recordemos, ¿no? Pues el estrés es la fuerza que estamos aplicando para distender el pulmón y el strain es la diferencia o la deformación que tiene el pulmón una vez que aplicamos esa fuerza, el cambio de forma que presenta, ¿no? Estos conceptos que Gattignoni empezó a manejar desde el 2003, pues no tuvieron mucho éxito en la práctica clínica en su momento. ¿Por qué? Porque pues, incluían muchas fórmulas que eran difíciles de traducir a la cama del paciente. Amaco empieza en el 98, integra 3 de las variables que hemos platicado: volumen tidal, la extensibilidad estática y el PIP, y a partir de eso conceptualiza algo que pudiera ser una variable que pudiera ser vista de manera sencilla a la cama del paciente.
Y en el 2015 hace un estudio de 9 ensayos, de 9 ensayos clínicos en los que demuestra que de todas las variables, esta variable sería la que más se correlacionara con la sobrevida en los pacientes con SIDA, y es la que se denomina driving pressure. Es Marcelo Amato, y del estudio del 2015, pues él saca que la meseta menos PIB menor a 15, parece que a partir de esta cifra es donde empiezan a dispararse las complicaciones en los pacientes, y una meseta menor a 27, una presión meseta menor a 27 eran los dos factores que más se correlacionaban con una mejoría en la sobrevida de los pacientes. Es el estudio del New England, y aquí está la gráfica, ¿no? Aquí tenemos pues las variables, ¿va?, que pueden repercutir en la mortalidad en el hospital. Estas son los centímetros de agua de presión de la driving pressure, y vemos que después de 15, eso ahí viene el número, se disparan. Ahí se disparan en la curva. Y pues esta es también tiene muchos nombres, pues todos lo conocemos con driving pressure, pues, pero hay muchas maneras, se han intentado traducir al español. Yo encontré presión motriz, presión de conducción. Entonces, en la driving pressure vamos a encontrar aquí cuando estás en el periodo de la inspiración, llegas a la presión, hay un punto en que hay flujo cero, por eso tiene que medirse durante una pausa inspiratoria, y durante esta presión plató le vas a quitar lo que tienes tú dado de pipa al ventilador, y esta es la driving pressure, que tiene una relación directa con el volumen tidal y la elastancia del pulmón. Entonces, pues básicamente es una forma fisiológica de ajustar el volumen tidal al tamaño del pulmón residual o a su sensibilidad del paciente, y se correlaciona directamente con la presión transpulmonar. Si se acuerdan, la presión transpulmonar que dijimos que era la presión alveolar, y la relación entre la presión alveolar y la presión pleural. Que ese es uno de los problemas, pues, porque para medir tú la presión pleural, y esto traduce las fuerzas de presión o volumen que están actuando directamente sobre los alveolos, el estrés y el strain. Entonces, básicamente va a ser la presión que se genera por el intervalo alveolar. Se mide solo en condiciones estáticas, es importante, no dinámicas. Recordemos que la condición estática es en flujo cero, y se tiene que hacer una pausa inspiratoria, precisamente para que no haya flujo en el momento en el que la calcules. ¿Y qué más? Ok, aquí estaba poniéndoles, pues rápidamente ponerles aquí la gráfica. Aquí es donde el punto donde donde vas a ver tu pausa inspiratoria. Poner la pausa durante la inspiración, 5 segundos, tiene que ser en modo controlado por volumen, y ya con eso haces la medición y haces la resta. Ahora, la driving pressure, sin embargo, tuvo algunos problemas, pues se estaba publicitando como la variable clínica más importante para predecir, pues, la mortalidad en los pacientes con ventilación mecánica. Pero en el 2016 se hace este estudio, y ellos este otro grupo lo que discute es que de los 9 estudios que hizo Amato, pues muchos de ellos se realizaron antes de que predominaran las medidas de protección pulmonar. Entonces, muchos de ellos no estaban ventilando con lo que ya se conocía, que eran medidas clásicas, pues, para proteger el pulmón, como volumen tidal bajo, presión meseta más abajo de 30, lo que hemos mencionado. Entonces dijeron, bueno, ¿qué pasa si mejor comparamos la driving pressure en dos grupos donde se estén llevando a cabo las medidas de protección pulmonar adecuadas? Y lo que encontraron es que no era muy diferente la driving pressure, no hacía una diferencia crucial en comparación con un volumen tidal bajo, con una presión meseta baja, o sea, no tenía una mayor relevancia que las demás. Entonces venía a formar parte de un marcador más, pero
no venía a ser pues la punta de lanza pues que se esperaría que fuera. ¿Y por qué es esto? Bueno, el problema está que hay varias cosas que vemos en el pulmón, pero hay muchas cosas que pasan durante el momento que tú estás ventilando a un paciente, y algunas las puedes ver directamente y las puedes medir clínicamente, pero otras no te puedes dar cuenta de ellas. Entonces, aquí va a surgir el concepto del ergotrauma. Básicamente aquí el concepto surge de que el daño al pulmón es dado por la energía que le estás aplicando a él. Entonces, sería un daño secundario de energía aplicada al parénquima durante cada ciclo de ventilación con presión positiva, es decir, la energía que está aplicando el ventilador directamente al parénquima pulmonar. Y si esa energía supera la capacidad de recuperación del pulmón, esa energía se empieza a quedar adentro del pulmón y va a empezar a generarte un daño. De las variables importantes es la cantidad de energía y la cantidad de tiempo, porque pues no es lo mismo que estés expuesto a esa energía durante una fracción de segundo a que estés durante un segundo. Es lo mismo, ¿no? Una clase del doctor Mojarás, ¿no? Monares, que decía eso, ¿no? Que no es lo mismo saltar de 20 veces 20 centímetros que saltar 20 metros una sola vez, ¿no? Entonces, la cantidad de veces que el tiempo y es muy importante. Bueno, aquí lo que les quería comentar es las fórmulas que teníamos anteriormente, pues te hablaban de diferentes partes de la ventilación, lo que era la estancia dinámica, lo que era el PIB por el volumen corriente, pues te hablaba de la estancia estática, y las presiones picos pues te hablan de las resistencias de la vía aérea. Pero hacía falta algo que unificara todo esto y la parte que no estábamos viendo, que era la energía que le estabas metiendo tú al pulmón. Y así es como Gattignoni propone regresar. ¿Se acuerdan que platicamos de la ecuación del movimiento? En la ecuación del movimiento no era más que una forma de expresar matemáticamente las variables que están en juego cuando tú estás metiendo un volumen de aire o un volumen de gas en las vías respiratorias. Entonces, básicamente, ¿qué va a involucrar? Pues te involucra la frecuencia respiratoria, te involucra las resistencias, te involucra las resistencias y te involucra el volumen que estás metiendo en el pulmón. Bueno, y esta es la fórmula. La presión mecánica va a ser 0.098, que es el factor que te va a servir es el factor de conversión a joules, por la frecuencia respiratoria, que esto va a ser básicamente lo que te está manejando es cuántas veces está respirando tu paciente, cuántas veces está realizando ese ciclo. El volumen corriente por la presión pico menos la presión meseta menos PIP entre 2. Y que cada una de estas cosas, pues les digo, la frecuencia respiratoria son cuántas veces, serían los joules por minuto. El volumen corriente, la presión pico y la meseta menos PIP entre 2 te da la energía total aplicada. Ahora, algo muy importante de la ecuación del poder mecánico: no todas las variables tienen el mismo peso. Entonces, por ejemplo, lo que es el volumen corriente es exponencial, pues es por 2. Cada vez que tú lo aumentas exponencialmente el poder mecánico. Entonces, no es lo mismo que yo esté ventilando un paciente con 300 de volumen corriente que con 600 de volumen tidal. ¿Por qué? Porque lo que veamos que el poder mecánico en este caso es de 13.2 y el poder mecánico en este caso es de 26.4. Tomando en cuenta que lo ideal, o se tiene establecido que lo ideal sería que tu poder mecánico máximo con un paciente fuera hasta 2, si no, esto no siempre se puede, porque hay pulmones que no permiten manejar ese poder mecánico, pero ese debería ser tu límite.
Entonces, pues aquí nos está, esta fórmula pues nos remite a lo anterior que habíamos dicho, lo que ya conocíamos. Entre menos volumen le estés metiendo a un paciente, o entre más te estés pasando de volumen, mayor es el daño que estás provocando. Ahora, la meseta menos PIB también es muy importante, porque también es otro factor que si lo duplicas te va a afectar la ecuación y te va a aumentar el poder mecánico de manera al doble, pues. Entonces, por eso la driving pressure pues continúa siendo un factor muy importante. Cada vez que tú te elevas, que tú manejas una driving pressure elevada, pues estás aumentando el riesgo de lastimar el pulmón. Y la otra que no hay que olvidar es la frecuencia respiratoria. Pues a veces a lo mejor, pues anteriormente, antes de que uno supiera estos conceptos, igual y cuando querías controlar el CO2, pues se te ocurría manejar primero la frecuencia respiratoria, pero no contemplábamos la importancia que tenía la frecuencia respiratoria en la cantidad de energía que estás dándole al pulmón. Vemos que es menor, ¿verdad? No es menos del doble que como las otras dos variables que habíamos dicho, pero sí es lo suficiente para aumentar el poder mecánico. Entonces, por ejemplo, si alguna vez nos ha tocado ver algún paciente que tenga una frecuencia respiratoria de 28, pues habría que ver que el efecto sobre el poder mecánico que le estamos aplicando al pulmón pues va a ser importante. Y bueno, pues aquí está la fórmula completa, se hacen los cálculos, y lo ideal es este número, 12 joules. Les digo, no todos los pulmones lo permiten, sería lo ideal estar por debajo de esto. Es como el driving pressure, pues arriba de 15, no es que 15 sea el número mágico, arriba de 15 es cuando empieza a dispararse la cantidad de complicaciones con el pulmón del paciente. Igual arriba de 12 joules empieza a generar un daño en el pulmón. Y bueno, pues hay otros autores que los americanos, ¿no? Como siempre, les gusta simplificar las cosas. Entonces, pues ellos hicieron una versión más condensada. Quitaron la presión pico y la división entre dos. Quitaron la parte, quitaron esa parte del flujo de la ecuación y dejaron esta ecuación más sencilla. Que pues, a lo mejor es más fácil aprendérsela de memoria. Y bueno, pues se ha visto, estos son en estos gráficos, en estudios que se hicieron posteriormente, pues se ha visto que en efecto, pues el incremento del 20% en frecuencia respiratoria, pues 27% de más aumento de poder mecánico, incremento de la PIB, 5.7 veces más aumenta el poder mecánico, incremento del 20% en volumen tidal, flujo y driving pressure, hasta 37% aumenta el poder mecánico. Entonces, pues esa es la representación gráfica. Y bueno, pues se han hecho estudios para en los que se ha asociado con la mortalidad en los pacientes clínicamente enfermos, y se ha demostrado pues que sí ha tenido una repercusión relevante. En este artículo pues se vio que los pacientes que tenían un poder mecánico más alto tenían un peor curso clínico que los que tenían un poder mecánico más bajo. Y bueno, pues ya no me voy a meter más en eso, porque pues sí viene la clase de lesión pulmonar asociada a la ventilación. Sería todo de mi parte. Sí, bueno, ya te los dejé calientitos. Loquitos. No, te salgo abajo, ¿no?